Buenas, buenas, buenas. Los saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentren bien el día de hoy. Primero que todo, hoy día domingo, ¿verdad? Día del Señor. Pues la idea es compartir un poquito, ¿no? Un poquito sobre este contenido tan interesante, tan importante, ¿verdad? Porque precisamente se trata de Jesús, que yo creo que es una persona muy importante, ¿no? Un misterio, un Dios, ¿no? Y pues para cada uno de nosotros. Entonces, pues la idea es poder compartir con ustedes un breve mensaje, ¿no? Un breve mensaje, no vamos a durar mucho tiempo, es un breve mensaje, unos minutitos, para compartir sobre uno de los grandes misterios de Jesús. Uno de los grandes misterios de Jesús. Saludos, Silvia. Saludos. Uno de los grandes misterios de Jesús y es precisamente sobre la ascensión, que a veces pues muchos hermanos nuestros no católicos pues confunden, ¿verdad? Y a veces creen que es lo mismo la asunción que la ascensión, ¿verdad? Y ciertamente es importante aclarar estos dos términos, ¿verdad? Como lo de la ascensión y la asunción. Hoy la iglesia, de hecho que en la liturgia celebra lo que es la ascensión, ¿verdad? Pero lo celebramos de una manera litúrgica, no teológica, ¿verdad? Que ya es un poco distinto, porque ahorita entraremos a un contenido bien interesante sobre este tema, ¿verdad? Sobre la ascensión de Jesús, porque nos encontraremos con algunas situaciones que pues me gustaría que ustedes también piensen, ¿no? ¿Qué opinan sobre este contenido? Entonces, saludos también saludos, saludos a César, saludos a Ana Yancy, saludos. Entonces, la idea pues es compartir un poquito sobre la ascensión. Y vuelvo y repito, no es una clase de educación religiosa, no, sino más bien una reflexión teológica y aplicación también a nuestra vida cotidiana, ¿no? Para ¿no? Desde la teología, poder profundizar un poquito más, ¿no? Sobre este gran misterio. Y es un gran misterio como lo es la ascensión. Y es que quiero comenzar diciendo que María, nosotros los cristianos católicos hablamos de María como la asunción. Recordemos que la asunción es una verdad de fe. Nosotros los católicos como verdad de fe, como dogma, creemos en la asunción de la Virgen María. O sea, la Virgen María es llevada al cielo por los ángeles. ¿Qué significa propiamente asunción? ¿No? Asunción es un concepto. Saludos a Tatiana. Asunción es un concepto que viene del latín, que significa asunción, ¿no? Que es propiamente atraer. Por eso, cuando se habla de María, se habla de la asunción. Es Dios que atrae, ¿no? Jesús que atrae a su madre, María Santísima, ¿no? Como anticipo de todos los cristianos resucitados. Ahora bien, cuando hablamos de la ascensión, es distinto, porque ya el término ascensión viene del latín ascendere, que es propiamente, digámoslo así, subir, ¿no? Subir. Y entiéndase ese subir no como una cuestión física, ¿no? Únicamente corporal, sino más bien teológica. ¿Y qué trato de decir con esto? Bueno, cuando leemos y nos acercamos a la Sagrada Escritura, podemos encontrar diversos pasajes bíblicos, ¿no? Donde precisamente nos hablan de la ascensión de Jesús. Hoy en la misa escuchamos parte de eso, ¿no? De la ascensión de Jesús, ya sea en el Evangelio de Mateo, Lucas, bueno, Marcos, etcétera, cuando Jesús sube a los cielos. Y recordemos que el subir a los cielos no solo implica una entrada corporal de Jesús, ¿no? Sino más bien hablando teológicamente. Jesús en el momento que resucita pertenece ya al cielo, entra al cielo. Por eso el gran misterio que celebramos los cristianos es la Pascua, porque precisamente la Pascua
habla de todo ese misterio. La Pascua habla de la pasión, de la muerte, de la resurrección, ¿verdad? Habla de la ascensión e incluso habla de Pentecostés. Entonces eso es lo más interesante que podemos ver, que el cristiano católico celebra los distintos misterios de Jesús, las etapas de Jesús, ¿no? En diferentes fiestas o celebraciones, pero es el mismo, o sea, es la persona de Jesús lo que nosotros celebramos como cristianos católicos, es a Jesús a quien celebramos, ¿no? En sus momentos, es un solo misterio, pero para profundizar ese misterio lo hacemos en diferentes fiestas, que Pascua, que, bueno, primero que Viernes Santo, que Cuaresma, etcétera, nos vamos preparando. Eso es lo más importante y lo más interesante del cristiano católico. Ahora bien, celebramos hoy la ascensión, o sea, Jesús sube a los cielos, ¿no? Pero esta segunda venida de Jesús no es porque estaba ausente, o sea, no es que Jesús hoy, la iglesia celebra que ya se va, como muchos otros cristianos que dicen que nosotros celebramos, los católicos, que ya Jesús se va y ya, y se va y ya no está con nosotros y no vuelve. O peor aún, como lo comparamos a veces como nuestros familiares ya difuntos, ¿verdad? O fallecidos, amigos que se han ido y ya los perdimos y ya no están con nosotros. Jesús no. La ascensión de Jesús no significa que Jesús se va y ya nos dejó solos, no. La ascensión de Jesús no es porque está ausente, sino más bien porque manifiesta su gloria. Y eso sí lo quiero dejar aquí claro. ¿Por qué? Porque recordemos que la ascensión de Jesús, el ascender, el subir, significa que en el momento que Él resucitó, en ese mismo momento asciende al Padre y en ese mismo momento también envía su Espíritu. Recordemos que Él cuando entra donde estaban los apóstoles reunidos, ¿verdad? Dice que Él estaban llenos de miedo y que Él entra y les dice Shalom, ¿verdad? La paz sea con ustedes, y sopló sobre ellos, o sea, les envió el Espíritu Santo, ¿no? Muy interesante también, ¿por qué? Porque en ese mismo momento que Jesús resucita, ¿verdad? En ese momento Jesús también es glorificado propiamente, ¿verdad? En su carne, ¿verdad? O sea, su carne es glorificada. Y aquí entramos en un poquito de lo que es cristología, ¿no? Que es propiamente la ciencia que estudia Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene tres etapas. La persona de Jesús tiene lo que es la preexistencia, tiene lo que es la kenosis y tiene lo que es la exaltación. O sea, ¿qué trato de decir con eso? Que Jesús existía antes de venir en forma humana, existía como hijo de Dios, ¿no? Y estaba con Dios. Eso es lo importante, eso es lo que se conoce como la preexistencia. Luego viene la kenosis en griego, ¿no? Que significa el abajamiento, ¿no? El asumir nuestra corporeidad y también divinizarnos a nosotros, o sea, nosotros poder obtener algún día la vida eterna, obtener también el ambiente de Dios, la presencia de Dios, el paraíso, ¿no? Entonces es Jesús quien abre esas puertas que Adán y Eva habían sido cerradas, ¿verdad? Y Dios mandó al ángel a cerrar esas puertas del paraíso, según el Génesis. Ahora es Jesús con ese abajamiento, ¿no? Preexistencia, la kenosis, el despojo, ¿no? Que nos permite a nosotros acceder a esa gloria, a ese reino, a esa vida eterna. Y lo más interesante de las tres etapas es que está la preexistencia, la kenosis y por última la exaltación. ¿Y qué es la exaltación? Que Dios ve con agrado ese sacrificio de su Hijo y lo sienta a la diestra del Padre. Y eso lo vemos en el himno cristológico hermoso de San Pablo, ¿no? En una de sus cartas, ¿verdad? Cuando nos habla que no hizo alarde de su condición como Dios, sino que se abajó hasta la condición de siervo, etcétera, etcétera. Y luego el Padre lo sentó a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Entonces eso es lo interesante, que Jesús tiene esas tres etapas: preexistencia, kenosis y exaltación. Recordemos que el Evangelio según San Juan, capítulo 1, nos habla de eso, ¿verdad? En el principio existía la palabra
la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No era un Dios, no, era Dios, ¿no? Jesús era Dios. Luego dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, el Emmanuel, ¿verdad? El Dios con nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, porque a veces creemos que ese Dios con nosotros se fue, que ese Dios con nosotros ya no está, que ese Dios con nosotros murió y ascendió al cielo y ya estamos solos y desamparados, y no es verdad. La ascensión de Jesús, el subir al cielo, significa que nuevamente retoma su condición de Dios, que su carne es glorificada y ahora su carne glorificada puede en nosotros glorificar también nuestra vida. Por eso Jesús puede seguir aquí con nosotros, ¿no? Y por eso nosotros también somos parte del ambiente de Dios, ¿verdad? Nosotros somos parte del ambiente de Dios. Recordemos que Dios se rige por el tiempo kairos, ¿no? Tiempo de salvación, ¿no? Y también puede formar parte de nuestro cronos, ¿verdad? Pero nosotros estamos en el tiempo cronos, tiempo limitado por el espacio, la materia, el clima, ambiente, etc. Pero el tiempo de Dios no tiene límites. Por eso se le llama el kairos, el tiempo de salvación, ¿verdad? Por eso pudo resucitar, por eso puede ascender al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, algo muy importante. La ascensión propiamente, ¿verdad? La ascensión no ocurrió en una fecha, un día solamente. No. Nosotros celebramos un acontecimiento que es distinto, un acontecimiento de su Pascua, ¿verdad? O sea, celebramos todo, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, incluso el envío del Espíritu Santo, Pentecostés. O sea, nosotros celebramos todo, todo. Y eso es lo más importante y lo más impresionante y lo más lindo que la iglesia nos regala. Ahora, que litúrgicamente lo celebremos en fechas distintas, pues ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Que se hace por diversos mandatos. Pero lo más importante de eso es darnos cuenta que celebramos a Jesús, que celebramos sus misterios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Jesús pudo haber resucitado el mismo día, pudo haber ascendido al mismo día al cielo y pudo haber enviado su espíritu el mismo día. Hablo de día, ¿por qué? Porque Dios no pertenece únicamente a nuestro tiempo cronos. Dios también es, nos hace partícipes de su tiempo kairos, ¿verdad? Cada Eucaristía es una participación. Saludos a don Oscar, saludos a Mauricio, saludos al padre Maynor Rivera. Padre, saludos. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Poder compartir, darnos cuenta que esa es la ascensión. La ascensión es entonces que Jesús retoma su condición, ¿no? Su carne, glorifica su carne. No celebramos que Jesús se fue, sino que permanece aquí en nuestro ambiente. Y un día seremos partícipes en su totalidad. Vuelvo y repito. De ahí la importancia, ¿no?, de Jesús, porque lo podemos ver. El Evangelio por ejemplo, el de Mateo no recalca eso, pero el Evangelio de Lucas, no el Evangelio, Lucas escribe Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 1, ¿no?, en el versículo 8, recalca Lucas eso, ¿verdad?, que estaban ahí y Lucas recalca eso, que los apóstoles se quedan viendo a Jesús, ¿no? Viendo a Jesús. Los apóstoles parados, ¿verdad? ¿Qué hacen ahí parados mirando al cielo? Galileos. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué Lucas recalca tanto ahí? Los apóstoles ahí, ¿no?, viendo a Jesús subir al cielo. Recuerden que cuando yo digo subir al cielo, es teológicamente Jesús nuevamente está con el Padre, en la presencia del Padre, en el ambiente del Padre, ¿verdad? Eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, vea qué bonito. ¿Por qué Lucas tanto y tanto y tanto recalca eso de colocar según Hechos de los Apóstoles 1:8, los apóstoles viendo a Jesús, ¿verdad?, cuando sube? Porque nos quiere recordar algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Muy importante. De hecho, que habla que una nube, que lo cubrió una nube a Jesús, ¿no? Nos quiere recordar porque recordemos que en el Antiguo Testamento, uno de los profetas más grandes que hay, de hecho que es una prefigura, ¿no? Es un prototipo de Jesús, incluso
es el profeta Elías, ¿verdad? No se recuerdan, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, ¿verdad? El profeta Elías y Eliseo, que también es arrebatado, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? ¿No? Por un carruaje de fuego, ¿verdad? Por un carruaje de fuego. Incluso, bueno, Eliseo es distinto, ¿verdad? Eliseo lo podemos ver, que se queda, ¿no? Viendo, ¿no? Eliseo ve, se queda parado viendo, como los apóstoles viendo a Jesús. Por eso ese paralelismo, ¿no? De Hechos de los Apóstoles con con Elías y Eliseo, ¿no? Que se encuentra en Segunda de Reyes. Entonces, eso es lo más importante, porque podemos darnos cuenta todos los signos. Recordemos que desde la teología Elías es arrebatado en un carruaje de fuego. Algunas sectas dicen que fueron ovnis, otros dicen que pudo haber sido... No. Desde teológicamente hablando, podemos decir, recordemos que Dios hablaba a través de signos, de forma mediática. Por eso el fuego, ¿no? La zarza que ardía cuando hablaba con Moisés. Y aquí lo podemos ver, es la presencia de Dios. Elías fue arrebatado por el poder de Dios. Entonces habla de un carruaje de fuego, pero simplemente eso es un signo, un símbolo para decirnos que el fuego del Espíritu Santo devoró a Elías, se lo llevó, de hecho. Entonces, eso es lo más impresionante, ¿no? Que la Biblia nos regala signos mediáticos para decirnos la forma en que Dios actúa, ¿no? Y incluso a veces hasta le da características humanas a Dios, lenguaje antropomórfico, antropos, ¿no? Hombre, características humanas se le da a Dios, lenguaje antropomórfico, como escuchar, ver, ¿verdad? Por parte de Dios. Entonces, vea qué importante y vea qué interesante ese paralelismo. ¿Por qué? Porque quiere recordarnos algo, al igual que Eliseo se quedó viendo, ¿no? El arrebato inmenso, como llegaba donde Dios, Jesús también, y por eso los apóstoles se quedan viendo, porque ya ahora está con el Padre, pertenece al ambiente del Padre. A veces se preguntan, profe William, díganos una cosa. Jesús se fue volando, se fue por bilocación, se fue. Eso no es lo importante. Lo importante más bien es que está en medio de nosotros, que se ha quedado con nosotros, que ha compartido su gloria con nosotros, ¿no? Esa gloria que también cantaron los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, ¿verdad? Cuando nació es el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero Jesús después de su pasión, su muerte y resurrección, también retoma esa gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenece a Dios, es Dios, ¿verdad? Ya lo decía el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Entonces, hablamos de las tres etapas desde la cristología de Jesús: la preexistencia, la kenosis, palabra griega, ¿no? Y la exaltación, lo sienta a la diestra del Padre, ¿verdad? Y aquí es algo muy lindo, porque es el mensaje para nosotros. Dice que cuando estaba en la comunidad apostólica, ¿verdad? Recuerde qué significa apóstol, ¿verdad? Discípulo es un seguidor, apóstol es un escogido. Cuando Jesús nos escoge a nosotros, los apóstoles, ¿no? Como escogió a esa comunidad apostólica, les da un mandato según Mateo 28, que, ¿verdad?, tiene que ver mucho con la liturgia de hoy, que precisamente nos habla de la ascensión. Y el mandato que le da es el siguiente, para concluir. Vayan pues, o sea, id pues, vayan pues, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Vayan pues, les da un mandato, ¿no?, pastoral, de evangelizar. Vayan pues, ¿no? Por eso, en ese mandato que Jesús da se fundamenta el gran ministerio de la iglesia, que se divide en tres: el pastoral, el litúrgico y además de ese, el magisterial. Pastoral, litúrgico y el magisterio. Ojo, vayan pues, los envía, ¿no? El pastoral, y hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos, liturgia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, insértelos, sumerge, bapticen, sumergir, bapticen, entrar a la Trinidad. Vea qué interesante, entrar a la Trinidad, eso es lo más importante. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, y en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y
guarden todas las cosas que les he enseñado, magisterio. Y guarden todas las cosas que les he enseñado, magisterio. Entonces, vea qué importante. Ahí están los tres, digámoslo así, pilares de todo ministerio de la iglesia, ¿verdad? El pastoral, litúrgico y el magisterial. Y es ahí, y es que es en este momento, y es en este acontecimiento que Jesús nos lo regala, como lo es la asunción. La asunción, ¿verdad? Y vuelvo y repito, teológicamente hay muchos teólogos que pueden pensar y decir, bueno, es que Jesús el mismo día que resucitó, ascendió al cielo, ese mismo día envió su espíritu. Sí, 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 pero la iglesia lo celebra litúrgicamente en sus fechas. ¿Por qué? Porque quiere profundizar, ahondar, contemplar, más que eso, que recordar, celebrar. Celebrar, no es lo mismo recordar que celebrar, ¿no? Existen muchas cosas en la celebración, es en el momento que se da y se siente esa misma alegría, ¿no? Que en griego llamamos el sicarón, ¿verdad? La celebración evoca, provoca, ¿no? Y eso es lo que precisamente la iglesia el día de hoy nos invita. La iglesia el día de hoy nos invita. Entonces, ojalá que nosotros podamos en su totalidad, podamos también ser parte, ¿no? Ser parte de eso que la iglesia nos habla como lo es la parusía, ¿no? Otra palabra griega muy linda que significa la segunda venida de Cristo glorificado. Nos lo habla en el Catecismo de la Iglesia Católica. La parusía, la segunda venida de Cristo glorificado, ¿no? Que en su totalidad también podamos algún día contemplar esa parusía. Bueno, entonces saludo al Padre Maynor Rivera, saludos, Dios te bendiga, a Kim, a Oscar y Silvia, etcétera, y los que están conectados, que Dios los bendiga. Me encantaría saber y pues un comentario de ustedes, ¿verdad? Porque siempre es importante, ¿no? Saludos Mauricio, saludos a Tatiana, me encantaría saber qué opinan ustedes de esto. ¿Están ustedes de acuerdo? Se les hace un caos, se nos hace un caos en nuestra mente, poder pensar que Jesús no solamente entró en la, digámoslo así, en la parte corporal, ¿no? Sino también en la parte espiritual. O sea, Jesús cuando resucita es Dios, ¿no? Jesús resucita como Dios. Ciertamente no podemos separar esas dos naturalezas, ¿no? Lo que existe una realidad teántrica, ¿no? En nosotros, la hipóstasis, ¿no? Esa unión de dos naturalezas que no la podemos separar, ¿no? Recordemos a este gran santo de la iglesia, ¿verdad? Jesús permaneció en lo que era y asumió lo que no era. Permaneció como Dios y asume la humanidad. Y eso es lo más importante, ¿no? No puede haber separación en un único y solo misterio. Ya después nos dice San Juan Damasceno, otro gran santo de la iglesia. Entonces, ¿qué les parece a ustedes este tema de la ascensión de Jesús, verdad? Por eso es importante verlo desde esa forma. ¿Por qué? Porque recordemos que leer la palabra hay que tener cuidado, porque a veces la leemos de forma literal y caemos en errores, ¿no? Las sectas, las congregaciones cristianas no católicas a veces cometen ese error, ¿no? Se lee de una forma literal. Si leen Apocalipsis, bueno, que Jesús va a venir sobre una nube y punto, y ya se imagina a Jesús sobre la nube y con 7 trompetas sonando y las 7 trompetas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no se puede leer de forma literal. Hay una interpretación. En Apocalipsis, por ejemplo, el género es interpretativo, revelador, ¿no? Apocalíptico. Por lo tanto, se tiene que interpretar los signos, los colores, los números, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de esto es igual. Vemos hermoso esta ascensión. ¿Por qué? Porque ahí, ¿no? Ahí la comunidad apostólica queda configurada. Somos nosotros. Como quedó configurada así, la comunidad profética, ¿verdad? Como lo data en Reyes, Segunda de Reyes,
cuando habla de Elías y Eliseo, ¿verdad? Eliseo viendo ahí a Elías arrebatado. Pero es que ese arrebato no estamos aquí en cuestiones de fantasía. Ciertamente hay un género literario, pero no hay, sino es la fuerza del Espíritu de Dios, como puede hacer partícipe a Eliseo de su presencia. Igual forma nosotros también, al igual que Eliseo, los apóstoles también quedaron prendidos viendo esa gloria, pero no viendo como diciendo ya se fue y no volverá, no, sino ahora Jesús manifiesta su gloria y su gloria está en medio de nosotros, aquí, en la Eucaristía, en el servicio a los hermanos, en la ayuda al que más necesita, en un buen consejo también, ¿no? A un amigo, a un familiar. Aquí está la gloria de Jesús actuando en nosotros. Bueno, entonces ojalá algún día podamos vivir esa parucía, ¿no? Esos 3 acontecimientos hermosos, ¿verdad? Que ya es un tema escatológico que no vamos a entrar, ¿no? Donde celebramos la resurrección de los muertos, el juicio final, el final de los tiempos. Pero eso será otro tema que podemos dejarlo para el día de mañana. Quizás el día de mañana podamos seguir compartiendo un poquito más sobre escatología, ¿no? Y algunos temas escatológicos como qué pasa después de la muerte, qué nos enseña la iglesia, catecismo, la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es una clase de religión, insisto, una pequeña reflexión, que Dios pueda estar también en nuestros corazones y sobre todo, que es lo más importante, quedarnos así. Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Dice una canción, ¿verdad? Mirando al cielo. ¿Qué hacen ahí parados, Galileos, mirando al cielo? ¿Qué hacemos católicos parados? Que no. No. Jesús está aquí presente con nosotros, así que pongámosle, porque es hora actual, Él está vivo y glorificado. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, saludos.